Como les contaba, mi invitado hoy es el señor José Singer Weisinger. ¿Lo dije bien? Sí. Ex embajador dominicano ante el Consejo de Seguridad. Buenas noches, ¿cómo está usted? Qué gusto, estoy muy complacida de que haya podido venir. Un placer, Yulisa, de participar en tu programa. La verdad que es un honor. Gracias. No acostumbro a esto, pero... Sí, le agradezco doblemente porque yo sé que no lo hace. Me dijo que ha dado una entrevista anterior a esta. Solamente y ya. una, sí. Viene siendo la segunda. La segunda entrevista. Bueno, pero como de la otra hace mucho, vamos a tomar esta como la primera. Exacto. ¿Cómo está usted? Dígame qué hace en este momento. Bueno, bien, o sea que el periodo que representé a nuestro país fueron 2 años, el año 2019 y 2020. Los miembros no permanentes lo eligen por 2 años. Tú sabes cómo funciona el Consejo de Seguridad. Tiene 5 miembros permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que son los que tienen el derecho al veto. Y participé en esa experiencia increíble, junto a un equipo tremendo de dominicanas y dominicanos. Pongo dominicanas primero porque de los 15 que éramos el equipo, 12 eran mujeres diplomáticas. Y se hizo un trabajo ahí que yo creo que todos nos sentimos orgullosos de lo que hicimos y el sacrificio que tuvimos que llevar para que un país pequeño sea un jugador en el sitio más importante de la diplomacia mundial. ¿Hubo diferencia entre José Singer, el empresario, a José Singer, el diplomático? Porque Mucho, quiera o no quiera, se convirtió en diplomático. Muchísima. ¿O era un empresario trabajando por la diplomacia? ¿Cómo fue eso? Bueno, te hago una historia larga, corta. En septiembre del 18, luego de la Asamblea General, te permiten quedarte, entrar al Consejo y participar en todo sin derecho a voz y voto, para ver cómo se hacían los trabajos. Yo, que nunca he pretendido en mi vida ser lo que no soy, cuando me hablan de esta posición, yo siempre he querido servir a mi país, tengo mucho que agradecerle. Y se presentó una oportunidad increíble que duré 3 o 4 meses para realmente tomar la decisión, porque al no ser un diplomático de carrera, yo estudié mucho antes de aceptar la posición, porque en esta etapa de mi vida yo no podía fracasar. Y es la primera vez que yo iba a tener un jefe, que era el pueblo dominicano. Yo nunca he tenido, yo siempre he sido un empresario muy exigente. Y entonces yo me dediqué esos 3 meses a hacer relaciones con los embajadores, todos. Lo invitaba a almorzar, lo invitaba a cenar. ¿Eso fue al principio? Al principio, eso es, estoy hablando de septiembre al 1 de enero. Cuando ya aceptó. Sí, ya eso sí, ya yo había aceptado. Eso es septiembre al 1 de enero del 2019, que es cuando nosotros entramos al Consejo. Y me sirvió de mucho, porque primero yo le decía quién yo era. Yo no pretendía ser un diplomático de carrera como eran ellas. Usted se lo decía claro, yo soy un empresario yo siempre, en el cuerpo yo siempre hablé claro, yo siempre hablé claro. ¿Y cómo lo tomaban ellos? Bueno, en principio, hasta que me conocieron, lo que pasa es que yo me vendí como persona primero. Y ese fue el secreto de ser. Y además que no hay nadie que le guste más que le pague una cuenta con diplomático. Eso fue parte del éxito, yo digo. Y una vez yo llegué ahí, ya yo tenía una relación con la gran mayoría de todos. No te puedo decir con todos, porque uno no hace la misma sinergia con todo el mundo. Pero me sirvió de mucho porque lo que un diplomático decía en 100 palabras, el empresario lo decía en 10. Entonces yo era muy directo, muy preciso. Lo que pasa, Yulisa, cuando entramos a la República Dominicana le tocó la presidencia del Consejo de Seguridad. Sí, así es. O sea que ese era otro reto. Era la primera vez, ¿verdad? La primera vez que la República Dominicana se ha sentado ahí. Le tocó la presidencia del Consejo de Seguridad y ya el reto es, bueno, suena muy poderoso, el Consejo de Seguridad. Yo recuerdo que el 2 de enero, que fue cuando entré por primera, como miembro del Consejo de Seguridad a Naciones Unidas, el de seguridad me dice, Su Excelencia, y yo miro para atrás a quién se refería. Pero realmente buscándolo también. Hay un protocolo ahí que se usa, y realmente yo estudié mucho antes de todo eso, y realmente el presidente del Consejo de Seguridad, por más poderoso que suene, su responsabilidad es velar que los trabajos se cumplan con todos los reglamentos y todo. Y eso ya es un reto, preparar todas las reuniones, que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, hay mucha, ¿cómo decirte? Es un ente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
es algo completamente político. Se trabajó mucho ahí. Se trabajó muchísimo, porque el reto era grande para el equipo. La mayoría de las personas que fueron parte del equipo ya estaban en la Nación Unida y conocían los temas, aunque no desde adentro, pero participaban en reuniones. Y República Dominicana siempre ha tenido un bajo perfil en la diplomacia en la ONU, no ha sido un alto perfil, y nos sirvió a nosotros como un lanzamiento. El primer mes fue muy duro para nosotros porque era un reto de quedar bien, de salir bien y salir ileso, o sea que esos miembros permanentes siempre viven peleando y siempre te obstaculizan cuando no están de acuerdo uno con el otro y cosas así. Entonces uno tenía que jugar ese papel de conciliador y que los temas caminaran y cosas así. Realmente ahí terminó, nosotros terminamos, ahí tuvimos un evento muy importante que era de cambio climático, que es muy importante para la República Dominicana. Fue la primera vez que participaron en un evento de esa índole 80 y pico de países. O sea, cuando participan y que dan discursos. El tema de cambio climático, hay países miembros que no están de acuerdo que sea un tema del Consejo de Seguridad porque no es un tema de seguridad y paz. El problema, el tema principal de las responsabilidades del Consejo de Seguridad es velar por la paz y seguridad del mundo. Pero yo siempre decía, pero ¿qué problema más grande que tenemos nosotros ahora mismo que el cambio climático que atenta contra la paz y la seguridad? Y te voy a dar ejemplos en países como africanos donde hay muchos conflictos. El 60%, 70% de los temas del Consejo de Seguridad son países africanos, que siempre tienen problemas de terrorismo, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de paz. Y entonces yo le decía, pero si es algo que cuando hay por ejemplo, Mali o Níger, que es un desierto, ¿no? Cuando hay problemas que el agua se acabó o que el ganado, ahí entran y le roban al otro. Y entran y ahí viene conflicto entre aldeas y matan y violan y hacen todo lo que tú te puedes imaginar porque lo hemos visto en el mundo. Pero es un tema, el cambio climático es un tema y hoy ha recobrado una importancia de 4 años para acá, desde el 2019 para acá. Hoy es el tema más importante en el mundo. ¿Cómo se enrola? ¿Cómo hace ese crossover? Una persona que ha estado todo el tiempo tratando de encontrar rentabilidad en exportación, productos, producción, a buscar la rentabilidad en relaciones internacionales y administrar una participación que es eminentemente política y donde la rentabilidad y la producción no depende de lo que usted haga. Tú has hecho una gran pregunta. Fue muy duro, te lo digo, que fue realmente para mí el cambio. Yo tenía un rol y tenía que jugar ese rol. Yo soy una persona muy abierta y espontánea, digo lo que siento, ahí no lo podía decir. ¿Entiendes? Entonces los lineamientos... Una camisita de fuerza. ¿Eh? Una camisita de fuerza. Sí, aquí en la boca. Ajá. Y entonces el presidente trazó la línea con el canciller. Nosotros somos un país que busca la paz y el diálogo, obviamente. Tratamos de no meternos en conflictos. Siempre los grandes nos tratan de meter en los conflictos de ellos, como es normal. Y yo siempre le preguntaba al presidente Medina, ¿y por qué usted cree que yo puedo hacer esto? Y me dice, porque a ti nadie te va a presionar. Y ahí presionan a los países pequeños para el voto principalmente. ¿Por qué a usted no le iban a presionar? Por mi personalidad, por la forma de ser que yo soy, ¿me entiendes? Para que te presionen, tú tienes que dejarte presionar. ¿Y esas señales se dan en cuanto bueno, a eso se da en cuestión de que venía un país y te decía, mira, yo necesito tu voto en esto y esto. Y yo le digo, vaya para la capital. No, pero eres tú que lo vas a recomendar. Y yo no voy a recomendar eso. Usted lo consigue en la capital, que me den instrucciones, yo lo hago. Pero si no, yo no lo voy a hacer. Porque los principios nuestros no son eso. Ahora tú sabes que es política. Nosotros realmente, te digo, Yulisa, el país formó un equipo, mantuvo constantemente una línea, ¿verdad? De que eran los principios nuestros, que éramos un país de paz, y nosotros no tuvimos muchos problemas. No te digo que no nos presionaron en algún momento, pero nunca fue algo
que no se pudo manejar. Decirte lo contrario sería, los amigos de Estados Unidos pedían mucho el voto, que no era difícil porque muchas de las cosas nosotros pensamos igual que ellos, los europeos también. O sea, nunca tuvo que votar para dar apoyo por algo en lo que usted no creía. Bueno, creyera o no creyera, usted pedía primero cuál era el planteamiento de la presidencia del país. Yo te digo, bueno, usualmente siempre las recomendaciones de nosotros, tanto el canciller como el presidente las escuchaban. Porque nosotros estamos ahí y no nos salíamos de la línea del país. ¿Entiendes? Por ejemplo, Haití, que es un tema de las cosas que me motivó yo a entrar al Consejo de Seguridad, porque ya yo manejaba el tema haitiano en el 2014, a raíz del fallo del Tribunal Constitucional. Yo trabajé de cerca, el presidente Medina me nombró embajador en misión especial, y yo trabajé de cerca con Aníbal de Castro, que era nuestro embajador en Washington, y nos dedicamos, yo contraté una firma de asesores de medios y comenzamos a contestar todas las mentiras que decían sobre la República Dominicana, y nos fue bien, tranquilizamos el tema. Después eso se arregló con la otra ley que se aplicó para darle documentación a los que no están documentados, y eso se tranquilizó. Realmente fue una experiencia. Pero nosotros, yo te puedo decir, y no te lo puedo mencionar obviamente, el caso, un caso solamente, realmente yo no estuve de acuerdo y creo que no le ha beneficiado al país y se votó a favor. Se votó a favor. En algún momento, usted, con la trayectoria que tenía ya, siendo empresario de mucho tiempo, ya con una experiencia que le permitía no necesariamente tener que tomar decisiones por presión, como usted dice, sino hacer las cosas por convicción, pudo entender que ese era un maridaje complicado. ¿Se preguntó usted alguna vez qué yo hago aquí? Para serte sincero, al principio quizás sí. Perdón. Al principio quizás sí, después de la presidencia y después que veía que los discursos eran muy vacíos, porque yo fui a trabajar, yo no fui a discursiar. Mi tema era tratar de ayudar con otro punto de vista. Pero algo que pasó, que lo vas a considerar jocoso, nosotros teníamos 2 cenas de embajadores y usualmente tú podías hablar lo que tú querías, que no era verdad, porque recuérdate que un embajador, un diplomático de carrera es un empleado, y que si dicen que dijo lo que no dijo, lo sacan, como pasó. Hubo varios embajadores que durante los 2 años que estuvimos, que lo quitaron por cosas que dijeron que no debieron de ser. Y yo recuerdo en una cena, donde cuando ahí habla todo el mundo, da su opinión, y yo decía que me hicieron esas mismas preguntas. Y yo le decía, bueno, a mí lo que me causa impresión, que mi mundo de empresario, nosotros discutimos los problemas y hablamos claramente por qué tú crees esto, y si algo no funciona, probamos otra cosa. Y yo le decía, en el mundo diplomático, a ustedes les gusta hablar, y si yo le pregunto algo de por qué votaron así, de una vez me dicen, yo noto que no le gusta la pregunta, que está incómodo, el lenguaje corporal habla. Y el embajador ruso, ese que ustedes ven ahora, Sergei Lavrov. No, Lavrov es el canciller, Vasily Neblensa, que es el representante. Me dice a mí, mira José, a mí tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Ahora recuerda a Winston Churchill, que fue el gran diplomático del mundo. Winston Churchill decía que un diplomático, antes de decir algo, lo tenía que pensar muy bien. Y cuando lo fuera a decir, de nuevo debía pensarlo, para estar seguro que cuando lo dijera, no dijo nada. Esa es la diplomacia. Decir mucho y al final no decir nada. Exactamente. Sí, ciertamente. Bueno, eso se ve en algunas cumbres, que se dicen muchas cosas y al final no se queda en nada. Pero las relaciones bilaterales que tú creas ahí, nosotros no teníamos ningún interés bilateral más que el de Haití. Para darte un ejemplo, nunca olvidaré cuando visité al de la Comisión de Paz, uno de los ejecutivos altos de la ONU, que me preguntó, ¿y cuáles son sus intereses? Y digo, Haití. Y me decía, mire, embajador, le voy a decir algo. Haití ellos dicen
que nadie invierte en Haití porque son parte del tema del Consejo de Seguridad. O sea, yo le dije, no puede ser. Y realmente yo quería ayudarlo porque ya yo estaba, perdona que además de lo que no te comenté, después de esto de la ley que trabajamos, Carlos Morales era canciller y nombró un grupo de empresarios dominicanos para reunirse con los empresarios haitianos para crear un diálogo. Bueno, Felito era Manuel Estrella, éramos parte todos juntos y se creó para ver cómo podía poner de acuerdo en cosas importantes para ellos, para que se estableciera un diálogo político. Nunca se pudo hacer nada, como usted sabe la historia. Y fue una experiencia, o sea que ya yo entendía el tema haitiano bastante, pero yo recuerdo en junio del 2019, cuando la misión se iba a bajar de Minustah a Binú, que República Dominicana se opuso fuertemente y le dijo lo que iba a pasar, porque ahí sin una ayuda policial o militar, y ahora nos ponen, eso era salir de un conflicto antes de que el problema estuviera resuelto o en vía de solución. Y Haití Así iba está. para atrás. Bueno, y ahora estamos pagando Ahora está las peor. consecuencias. Ya usted tenía para ese momento, digamos que algunos entrenamientos y tenía algunas visiones. Sin embargo, su visión de aquel entonces no puede ser la misma de este momento, porque ya no es diplomático, ya pasó por el Consejo de Seguridad, ya puede ver las cosas desde otra óptica. Y quiero saber si lo que piensa ahora, lo diga o no, es muy diferente a lo que pensaba en aquel momento. Las soluciones que se pueden dar desde el aspecto diplomático para no quiero llamarlo problema, pero sí para una situación que es permanente y que a veces uno piensa que está al borde del precipicio y es capaz de dar 2 pasos más y no caer en el precipicio. ¿Cómo lo ve en este momento? Bueno, obviamente la visión mía hoy, yo tengo una visión completamente diferente de lo que es la geopolítica. Ya me considero una persona educada en cuanto a... En la materia. En la materia, en cuanto a la parte de la visión del Consejo de Seguridad. Sí, en cuanto Nunca al he concepto. aprendido a la parte académica ni nada de eso. Ahora, en la parte política y entender el por qué muchas de las cosas pasan, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, Yulisa, ahora caímos en algo que ya se veía venir, que era 2 órdenes mundiales. Un orden mundial que cree en los valores democráticos con todos los defectos, porque tú sabes que muchas de las críticas que se hacen a los regímenes democráticos es la doble moral, que por un lado invaden Irak, o invaden aquí, o invaden allá, y por otro lado le están exigiendo a los rusos que por qué invadieron en cosas. Que no invadan. Sí. Exacto, o sea, es un gran conflicto que hay. Y hoy día, con 2 órdenes mundiales, el multilateralismo, que es el único espacio que los países pequeños tenemos, está en crisis. Naciones Unidas, y quiero aclarar, el Consejo de Seguridad es totalmente político. Siempre ha estado dividido entre uno y otro lado. China nunca apoyaba no había ese acuerdo entre China y Rusia al nivel que hay hoy, pero siempre el antagonismo de los americanos con los chinos y los europeos, todas esas cosas, y con los rusos ni se diga. Pero hoy ya es el partido por mitad, y por ejemplo a nosotros, todos los países en desarrollo, nos quieren meter a que cojamos un lado u otro, que sí. Es algo que, cuando me dicen, yo estuve en la ONU hace como 3 semanas, y uno de los embajadores me estaba obligando, bueno, que es un voto de principio, y yo digo, pero ese voto de principio que ustedes le exigen a todos, miren Haití, mira la violencia que hay en Haití, donde se están violando todos los derechos humanos y ninguno de ustedes dice, mira para allá. Ninguno. Entonces, no me trate de vender unos valores de un lado cuando no existe otra. Ahora, yo soy un demócrata. Ya este es mi sistema, obviamente está claro de qué lado estoy y no yo. hay uno mejor hasta el momento. Estoy yo y está República Dominicana con nuestros defectos, obviamente, porque yo no quisiera vivir en un país donde no hay libertad de prensa, ni que se violen los derechos humanos. Pero en el caso, con la experiencia que usted tiene ahora, yo quiero que me diga si usted entiende, José Singer, con toda su experiencia y su visión global,
si República Dominicana podría tener algún tipo de solución como aspiran algunos otros países para Haití. Hay algo que República Dominicana puede hacer, pero usted sabe que nosotros aquí todo, el canal entero somos de Santiago y nosotros le damos gabela a la gente. Le vamos a dar gabela, vamos a ir a una pausa mientras usted lo piensa.